cuando uno habla de agricultura intensiva, piensa siempre en esta agricultura de cartón, de claro, que no sale, pero que no sale de claro, pero nosotros hablamos de sistemas agrícolas tradicionales, donde hay sucesión, donde se empieza con un claro, se va a un bosque, después se vuelve un claro, después se va a un bosque, además hay uso de atracción de especies, hay manejo con aves, con pájaros, sobre todo con piscicultura. En los arrozales eso es muy claro, los arrozales se trabajan con patos y con peces también, ¿no? Y esas son prácticas que de algún modo aumentan la biodiversidad, aunque la disminuyen también. Pero bueno, ya la acción antrópica cuando llega primero, claro, sí disminuye la biodiversidad, pero después la va reconstruyendo, que no es lo mismo, claro, las prácticas de manejo de bosque son prácticas que generan mucho más biodiversidad. Pero no sé si es claro esa. Ajá. Esa agricultura que menciona actualmente se maneja sobre esa lógica de tener árboles forestales y árboles frutales para mantener como el Yo creo que ecosistema. sí. Yo creo que sí, la literatura antropológica no da cuenta. A los árboles no les interesaron mucho las plantas, a los arqueólogos no les interesan mucho las plantas, o sea, ¿no? Les interesan los budares, entonces les interesa pensar las plantas a partir de los budares, no pensar las plantas a partir de la evidencia. Claro, porque uno, o sea, la lógica de los bosques uno siempre ve que están árboles forestales alrededor de los frutales como para proteger temas de quema, ¿no? Exactamente, y además de viento. Eso es agronomía pura y dura, eso es agronomía. Por eso es que yo digo que estos saberes se alimentan de la agronomía, ¿no? Y que los antropólogos estamos haciendo una labor de traducción con agronomía, que esas prácticas se usan constantemente. O sea, es claro, o bien existe, se delimita con la selva propiamente, o bien con el producto forestal utilizable por el hombre, o con las dos. Por lo general son las dos barreras. Es la barrera natural, la barrera natural del claro, y luego la barrera antrópica. Por ejemplo, el cambur o el plátano, eso es muy común, y ese se coloca aquí. Vamos a verlo en un. ¿Dónde está el? Ay, ¿qué pasó? Vamos a verlo con un conuco yanomami. Ajá. Este es un coyuco, es la representación de un conuco yanomami hecha por el profesor Yaquizo. Entonces hay algo aquí, no todos los conucos también siguen este orden, es curioso. También hay dos formas en Amazonas, hay dos formas de ordenar los conucos. Uno es como este, que son como la asociación de distintos parches de especies. Por ejemplo aquí tenemos la caña. Acá tenemos estos palitos que son, bueno, eso es la caña, no veo. Bueno, cada uno de estos representa un parche de especies, de concentración de especies. Este modelo, a nivel de un conuco, también tú lo puedes ver a nivel macro del espacio. Entonces, por ejemplo, es muy común que te encuentres, por ejemplo, en medio de Amazonas, un bosque de, vamos a ver una foto que está de Amazonas. Digamos esta. Es común que tú te encuentres, por ejemplo, en el lugar de la selva típica, con mucha biodiversidad, porque eso también saben, ¿no? Saben que las plantas se han adaptado en Amazonas la vida en Amazonas se ha adaptado para ser diversa, y las especies de una misma especie se han adaptado para estar lejos las unas de las otras. Eso no lo he comentado, pero eso es un principio interesante de la ecología. Entonces, por ejemplo, el claro, y luego está el claro como igual que los yanomamis, pero solamente castañas, o solamente manaca. Hay bosques de manaca, hay bosques de pijihuao, hay bosques, sí. Dentro de esa distribución de las especies que ellos deciden propagar en el conuco, también ellos toman en cuenta por dónde sale el sol y por dónde se pone, ¿no? Sí, o sea, como te digo, por ejemplo, el caso de la yuca normalmente se coloca, la importancia es que eso también lo hacen en agronomía, cómo tú administras la luz del sol. Por eso que normalmente las emergentes, las que son más demandantes del sol, se colocaban en el centro, como por ejemplo la yuca, ¿no? Los emergentes que son los más altos, pero no es lo más alto, sino es lo que se acuerda de la certificación. Okay, sí. Entonces, claro que hay un criterio en función de la necesidad de cada planta. Por ejemplo, seguramente si la planta, por ejemplo, los túpidos o los cacaos, por ejemplo,
o los copoazú, que también son especies comunes en los conucos, nunca los vas a ver en los centros de los conucos. Ahí siempre vas a ver la yuca, la batata, etc. Y estas entidades que para nosotros son como mágicas, que ellos también las toman en cuenta cuando van a cosechar y ese tipo de cosas, también tienen alguna intervención para ellos en cómo... ¿Tú sabes el problema? Sí, bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia de campo, ¿no? Y en mi experiencia de campo, tú sabes que los sistemas religiosos, que son también sistemas sistemas de sentido, como para nosotros la ciencia, por ejemplo, o sea, algo que ordena el mundo, ha sido muy duramente atacado por los indígenas. Eso es lo primero que se ataca, eso es lo primero que se desarticula, la cuestión religiosa. Y cuando tú desarticulas la cuestión religiosa, desarticulas un poco todo. Entonces, al tú quitarle significado a las cosas quedan como inconexas, digamos. Entonces, pero sí es muy normal cuando se va a cazar, cuando se va a cosechar, comentar por lo menos al antropólogo. Ah, mira, hay que pedirle permiso al dueño de la yuca. Pero no está asociada con rituales, no sé cómo es la composición, y tampoco es mi tema de interés. Yo todos esos temas, toda esa estructura simbólica, la sustituyo por la ciencia, porque es mi sistema de valores, mi sistema de referencia. Yo solamente quería señalar que esos sistemas no están fuera de un sistema de conocimiento. Igual que mi propuesta de agronomía no está ajena a un sistema de conocimiento que es la biología, que está en la agronomía, etc. Sí, perdón. No, yo tenía la duda de si, por ejemplo, esta triada clásica de los sistemas agrofamiliares que son el maíz, la carabota o el frijol y la guayama, tienen su referente como en sistemas indígenas, o es una práctica más moderna en el sentido de, por ejemplo, al menos como yo lo entiendo, o sea, esta triada funciona como que el frijol o la carabota, cuando es regadera, utiliza el maíz y la llama nitrógeno al suelo. Sí, la carabota. Sí, en realidad, fíjate, esa es una asociación mágica, esa es una asociación que no falla, yo la uso mucho. Yo la uso mucho para reconstruir ecosistemas. Es la asociación entre una herbácea, que es el maíz, eso tú lo ves en la naturaleza, no solamente en los conucos. La fabácea, que es la carabota, que sube acá, y bueno, luego puede ser o la yuca, la uyama siempre, cubriendo el suelo, o la yuca, y a veces puede estar presente la yuca. Pero aquí es muy interesante la asociación que ocurre a nivel de familias, porque el nitrógeno es uno de los elementos más abundantes del aire. Creo que el 90 y pico % del aire es nitrógeno, y es uno de los elementos que las plantas más demandan. Pero las plantas no lo pueden agarrar del aire, las plantas solo agarran el CO2. El CO2 lo agarran del aire a través de sus hojas, lo demás lo obtienen a través de las raíces. O sea, lo que son los otros, por ejemplo, el potasio, los otros macronutrientes de potasio, esto lo obtienen de acá. El aire está lleno de nitrógeno, pero la tierra no. Entonces, el nitrógeno, hay algunas familias de plantas tienen la capacidad, entre esas la carabota, para hacerlo fácil, ¿no? Aunque no es tan simple, de tomar el nitrógeno atmosférico y ponerlo disponible a las plantas, porque la planta no puede agarrar, en forma de N2, la planta no lo puede agarrar, que está en el aire. Ese nitrógeno se tiene que asociar con un oxígeno o con un hidrógeno. Casi todo en la naturaleza, casi todo, el calcio, casi todos los elementos, los micronutrientes que nosotros usamos en la planta también, no los usamos directamente. Necesitamos que haya un intermediario, y ese intermediario es la biología, es la microbiología del suelo, o sea, las plantas. Y la carabota es ese intermediario. La carabota agarra ese nitrógeno del aire, bueno, ella no, sino unas bacterias que la acompañan. La microbiología del suelo, agarra esa microbiología, agarra del aire ese nitrógeno y lo desecha, como nosotros secamos el CO2 que agarra las plantas, y lo desecha en forma de nitrato, o sea, que es nitrógeno asociado a oxígeno o a nitrógeno, y es donde la planta lo puede usar. Y ese es el papel de la carabota. Digamos que la carabota en ese sistema, en esa tirada, en la asociación, ella lo que está haciendo es eso, está abonando el suelo, por decirlo, aportando nitrógeno. Ahora me quedó la duda por la llama que pensaba yo que era. No, la uyama cumple una función importantísima, pero es otra, es de cobertura. Fíjate que nosotros hemos hablado que, bueno, no hablamos porque no hablamos. La función de la uyama es de cobertura. Fíjate, un bosque tropical desarrolla, tiene una productividad brutal.
Creo que son más o menos, no hay ningún cultivo humano que ni siquiera se aproxime a la productividad del bosque. Uno de los más productivos es la caña de azúcar y creo que son 120 toneladas por hectárea por año, y un bosque tropical produce 5 veces más eso, cuando produce recursos que son madera, que es biomasa, que es comida, en fin, que todo, la productividad es enorme. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos el bosque? ¿Qué pasa con el suelo? Porque el suelo come eso, el suelo se come esa biomasa. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos que sustituirla. ¿Qué pasa cuando tú remueves la vegetación para hacer conuco? Tenemos que cubrirlo, y ese es el papel de la llama. La llama viene a sustituir toda esa hojarasca que ya no va a caer porque había un claro, ¿sabes? Y que tiene que mantener el suelo cubierto para que las bacterias y los microorganismos tengan su casa bien, para que estén cómodos, necesitan mantener condiciones de sombra, condiciones de humedad, etcétera, que en ese caso se los aporta la llama. En otros casos, en conucos más maduros, ese es el conuco recientito. En conucos más maduros ya eso lo aporta el material que sobra de la poda, de los de hierba, ¿no? Cuando se limpia eso, pum, se echa ahí. Y no es que se limpie, porque también esa es otra concepción errada. Ay, no, deshiervar. No, esa la hierba forma parte del sistema, esa está ahí. Una vez con Javier Mijares y Dani Palmero, estudiantes de esta escuela, estamos ahí en una comunidad, con unos indios trabajando un conuco, y no sabíamos, ellos estaban sembrando yuca, y estaba el hombre abriendo los huecos y la mujer metiendo los esquejes. Y nosotros ahí no sabíamos qué hacer, pero queríamos hacer algo. No teníamos nada que hacer. Entonces, carajo, nos dio una chica por ahí, bueno, pónganse a ablandar ahí, pero en realidad como niños, porque no teníamos nada que hacer. Entonces, dentro de nuestra lógica, estábamos Dani y yo dándole, ablandando, y Javier estaba por allá, cerca del borde, del claro, y lo veíamos ahí dando pico, pero sufriendo. Yo, ¿qué está haciendo ese loco? Vamos a ver qué está haciendo. Cuando fuimos allá, estaba sacando los tocones. Los estaba sacando de los tocones de los árboles, los estaba sacando. Y yo, coño, ¿qué a mí no se me ocurrió? Entonces empezamos a ayudar a sacar los tocones. Bueno, el Señor nos echó un regalo, ¿no? Porque es que esa es precisamente, eso es parte de la lógica. Los tocones están ahí porque las raíces están abajo del suelo. O sea, la idea es que ellas están generando todavía procesos biológicos, y además, por otra parte, lo que estábamos sacando era una manaca, yo no sabía eso, que ellas se resisten al fuego, y después brotan. Entonces eso está sacando plantas de raíz, eso no existe en los conucos, pero tú necesitas sustituir esa capa ¿cómo la hago? Esa capa de hojas, de baraca, bueno, ese es el papel de Oriyama. El papel de Oriyama es cubrir dentro de esa teología mágica, ¿no? Pero además de esa teología te faltó un concepto, que es el árbol. Esa teología siempre normalmente va asociada a un árbol, va asociada a túpiro, va asociada a cacao, va asociada a pupazú, va asociado a cachicamo, a yopo, etc. Árboles probablemente que tarden 500 años en ser explotados, o 100 años, o 200 años. Porque todo va por ciclo de sucesión, hablar de la sucesión ecológica. Es que no podía entrar una teoría. Pues sí, es todo seminario. Es una forma de hacerlo 2 horas, porque es que hay muchos elementos. ¿Quería decir algo? Yo voy a decir algo, pero como que no. No, porque si no, entonces imagínate tú, no vamos a terminar. Pero bueno, al final quizás tiene que ver con la conservación del bosque, pero ya como un sistema, no solamente visto desde el tema del conuco, sino de lo que todo eso implica, un futuro, a lo mejor por mi tendencia quizás, ¿no? Pero sí, yo quería comentar, yo estuve en el 2020 en Cacurí con los yecuanas, trabajando los sitios sagrados, ¿no? La identificación de los sitios sagrados, bueno, para el tema de la autodemarcación, entre otras cosas, ¿no? Pero sobre todo, bueno, la necesidad de poder atender esa normativa que implica los sitios sagrados, ¿no? Hay una normativa de uso que tiene que ver, bueno, con el bosque. Por ejemplo, las mujeres cuando van a parir, Alejandra nos podría decir, eso sea así, cuando van a parir, los hombres no van a casar en general, o después de parida. O sea, hay un sistema familiar o un comportamiento familiar que está dentro de una normativa que va más allá que implica la conservación, quizás, bueno, el manejo del conuco, el manejo del bosque. No voy a casar, entonces si hay tantas mujeres paridas, imagínate tú, tantas familias, pues hay una especie de recesión de la cacería por motivos de todo el ciclo fértil, pues, de fertilidad y natural. Y en esa clasificación, cuando estuvimos trabajando en
los sitios sagrados, hay sitios sagrados en los cuales no se puede hacer conuco. Hay sitios sagrados en que no se casa. O sea, dependiendo de la importancia, de la importancia del dueño del sitio, ¿no? Como hablas tú. Entonces, pero hay sitios, hay otras donde la restricción es mucho más relajada, flexible, y que bueno, que se puede hacer un conuco, pero previo a una normativa que implica pedirle permiso a los dueños, pero hay otros en que no. O sea, eso vinculado a toda esta cosa maravillosa que están exponiendo hoy sobre el conuco, que tiene que ver con un sistema, no solamente el conuco aquí, que, bueno, obviamente es todo un tema que no se puede, o sea, interminable, que no podemos ir allí, pero visto dentro de todo ese sistema de conservación, ya que bueno, toda la cosa de la Amazonía, ¿no? La Amazonía del Delta, Bolívar, la Amazonía venezolana, visto en ese espacio, pues, implicaría, bueno, un compromiso donde hay que pararle, o sea, hay que pararle a toda esta cosa en general. Con todo y que hay una intervención desde lo que es la minería, desde lo que es también el tema religioso, que hay, o sea, como tú decías al principio, una de las cosas que mina esto desde el punto de vista hasta filosófico, bueno, simbólico, nosotros, eso mina la continuidad de eso, porque dice que eso no es importante, ¿no? Y también tiene que ver con lo de la agricultura extensiva e intensiva, que a pesar de que que en el caso del Amazonas o de la Amazonía, de esta experiencia, todavía eso hay, el tema del conuco es un tema importante, ¿no? Pero que bueno, que sustituir la cuestión del conuco, incluso he escuchado a algunos indígenas, bueno, por esa agricultura intensiva, extensiva, sí, o de una sola especie, pues también. Que eso, bueno, eso llama la atención, y habría que llamar la atención de la política pública. Es interesante porque pareciera que las palabras del animal grande también formarán parte de la biosfera, ¿no? Es decir, que hay una relación entre la semiósfera y la biosfera. Correcto. Sí, bueno, aquí yo rapidito así, es que no puedo hablar de la sucesión, por eso rapidísimo, pero este tema es apasionante. Estos son los conceptos de la ecología forestal vistas en las plantaciones. Por ejemplo, empezamos con el claro, ¿no? O sea, este es el sistema, de claro a bosque, o de bosque a claro. Esta es la dinámica que se da de manera natural. Bueno, porque se caen árboles, porque unos monos rompen unas ramas, etc., o porque un hombre hace conuco. Entonces, la primera fase es lo que decía, la fase de colonización del conuco. ¿Quién coloniza? A nivel natural, colonizan, bueno, las herbáceas, aquí coloniza el maíz, coloniza la yuca. La yuca es muy importante porque nosotros estamos hablando de su función agronómica, porque además la yuca tiene la capacidad, yo la uso muchísimo, no para comérmela, porque a mí me da unas yuquitas así, yo soy muy pobre. Esa yuca yo la planto para mi sistema. Y me da unos resultados muy buenos porque su raíz grande tiene la capacidad de perforar, es como si le estuviera dando con una chícula todo el tiempo al suelo y irlo ablandando. Suelos que están muy duros, muy compactos, y de eso luego hablaremos, pero ella cumple una función también de ablandamiento del suelo. Ella está ahí abajo, ella está aquí abajo aumentando el nivel del suelo, haciéndolo más grande, más profundo. Entonces, en la primera fase de claro, estas son las fases que nosotros, las plantas que el hombre sustituye. El planta coloca plantas de ciclo corto, maíz, yuca, ají, auyama, etc. Luego hay otro momento, esto tiene varias cosechas al año. El maíz se puede cosechar hasta 2 veces, la yuca, bueno, la yuca una, pero durante el año, durante todo el año la yuca se está sacando. Y cuando se está sacando, se está cosechando, se está manejando también. O sea, se está podando, se está cortando la yuca o se planta inmediatamente. Eso es ir aportando biomasa, ¿no? Eso es ir aportando lo que los árboles antes hacían, pero que ya no están. Bueno, luego de la decadencia, cuando ya el producto empieza a caer, ¿no? Porque, o sea, la productividad de la yuca empieza a bajar más o menos a partir del tercer año.
Hay algunos conucos que los tienen hasta 5 años. Empieza a caer y luego, milagrosamente, el conuco no se acaba, el conuco empieza ahí, empieza su nueva vida. Es lo que se llama los rastrojos. Entonces los rastrojos ya es otra fase de explotación del conuco, ya es otra fase, ya no es una relación hortícola, ya no es una relación que depende de, bueno, de que el hombre esté agachado, que esté limpiando, sino que es más propia de la dinámica forestal y ahí pasa a un segundo nivel de explotación. Aquí explotamos, ¿cómo que se llama? Y estas cosas, bueno, no me acuerdo, estos bejucos para tecnología, para hacer cestas, las palmas, las palmeras, el de Mitchell, para construcción, para los moriches, que son una asociación más temprana. Esto ocurre más o menos como a los 10 años. Y la fase final entre 50 y 100 años. Pero como en la naturaleza todo claro, todo terreno, cada metro cuadrado de Amazonas, 300 años pasa a ser un claro, eso se ha estudiado mucho. O sea, hoy fue un claro, 300 años vuelve a serlo. Y así, esa es una dinámica que si no ocurre, no hay bosque, no hay amazónica, no hay biodiversidad. Y en esta dinámica es que nosotros la vemos que la vamos reproduciendo. Hasta el punto acá que se tumba el conuco para después volver al claro. Pero ya aquí yo exploto cachicamo, yo aquí hago culares, yo aquí exploto, yo hago yopo, de aquí saco culares. O sea, de aquí saco, bueno, maderas densas del bosque final. ¿Cómo? De todas las etapas, sí. alimentos. De modo tal que un conuco... Una pregunta, disculpa, el tema, por ejemplo, del fuego, o sea, de la quema, allí, supongo, bueno, también tengo conocimiento, hay una técnica particular para quemar, porque si no lo manejas la técnica del fuego, bueno, es un desastre. Sí, si son zonas como el conuco tradicional. Sí, como por ejemplo, ¿cuál sería una técnica del fuego para el conuco? Sustituir. Sí, a eso quiero llegar en algún momento, pero creo que me lo voy a saltar. Entonces, bueno, los principios de ecología forestal, esto es un poco los diseños del bosque, los despaciamientos, de eso no hablamos, pero hay un criterio agronómico también entre la separación que se planta en la yuca, el maíz, etc. Bueno, pero es fundamental lo que nosotros hablamos de estos principios, de sembrar en alta densidad, en asociación, lo que tú mencionabas, la asociación maíz, calabaza, frijol, con la sucesión, esos son conceptos de la ecología, esos son conceptos que describen la dinámica de los bosques. La sucesión es esto, ¿no? Es esto. Todas estas comunidades vegetales que van apareciendo en los bosques como un proceso, este proceso no se detiene, este proceso continúa todo el tiempo. Esa es la sucesión. La estratificación, ya hablamos de la estratificación, que son los juegos de luces, esto es muy importante porque las plantas han evolucionado así. Entonces, cuando una planta crezca bien, tiene que estar con su toque de sombra exacto. Y esos son juegos que se trabajan en los conucos tradicionales. La diversidad, que ya hablamos de una enorme diversidad, entre más o menos la literatura refleja entre 40 y 100 especies. Wilbur Werner habla de 100 especies, en un conuco. Eso es la mitad de las especies hiperabundantes amazónicas, es muchísimo. Dentro de la literatura se consideran siempre ahí las cosas que son, se me olvidó acá el nombre, los animales, los insectos. Sí, claro. Que son para, por lo menos el cacao y la musácea, que siempre tienen que estar como sembrados juntos, porque sería muy insecto. Pero eso también tiene que ver con la desmaleza, es decir, de las hierbas buenas y malas, que es otra cosa que tiene relación al menos con la actividad agrícola. Sí, el caso del cacao y las musáceas, no, eso es más que nada porque la musácea crece muy rápido. Y entonces te da una sombra rápida. Pero la musácea también tiene un ciclo de vida muy corto. Entonces, al lado de la musácea. Pero el factor de los insectos para la polinización de las plantas siempre es como fundamental en los bosques. Yo tengo un problema con eso. A mí lo que llama no hay que me la polinice. Okay. Sí. Bueno, o sea, porque la llama tiene la flor hembra y la flor macho, que bueno, se supone que están juntos y ahí se polinizan y sacan el fruto, pero no sé si es una mosca, algo así. Sí, no, yo tengo problemas con eso. Una pregunta con respecto a los insectos.
en el área que yo más o menos tengo un pequeño conocimiento al respecto de la incidencia de los insectos en ese tipo de área. ¿Has observado, aparte de las apis, las abejas, cualquiera variante No, de cómo ellas? no, es que también son lugares de cría de animales, incluso insectos, ¿no? Porque se ha estudiado que estos lugares, cuando pasan a fase de rastrojo, o sea, cuando pasan a lugares de selva, son más biodiversos que los lugares que nunca se tocaron. Ya. Porque allí se deja mucha comida, y se deja mucha comida a propósito, porque va a llegar la lapa, va a llegar el cure, va a llegar el cachicamo, va a llegar el pauquí, y van a llegar las arañas, en el caso de los bótumas, o van a llegar los gusanos del moriche, y hay un trabajo para eso. O sea, se crean los ecosistemas, los sistemas de gusanos se crean. A veces se tumban las palmas para que lleguen a criarlas. Entonces por eso se habla de formas de domesticación silvoculturales, formas de domesticación que tienen que ver con el bosque y las plantas también. ¿Se ha observado la incidencia de abejas en ese tipo de No lo sé, áreas? no lo sé si hay un estudio al respecto, lo ignoro por completo. Pero supongo que no, Douglas. Supongo que no, las ciencias de la antropología y las ciencias naturales están muy separadas. O sea, somos muy pocos los que hacemos ese vínculo. Somos pocos, pero se hace ruido, ¿eh? Pero sí hace ruido, pero yo supongo que no. Debe ser muy interesante. Yo eso lo voy a hacer lo estoy haciendo en mi tesis de agronomía. Yo estoy haciendo un muestreo de insectos en los lugares que yo intervengo frente a los lugares que no intervengo. Porque los insectos son un indicador importantísimo de complejización y de biodiversidad. De hecho, se usan como indicadores del ecosistema, de salud del ecosistema. Bueno, ya cierro rapidito. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces, de un bosque virgen, de un bosque pristino, de un bosque con grandes árboles, ya hemos visto cómo se pasa a una selva, pero al revés. Cuando nosotros tenemos un claro sin suelo, ¿cómo llegamos a esto? Y esa es la propuesta práctica que nosotros traemos y que estamos aplicando, y que creo que es lo que decía, que la antropología tiene una importancia aplicada bárbara. Y es aplicar estos mismos principios, pero al revés. O sea, donde nosotros no tenemos suelo, donde nosotros no tenemos vegetación, ni siquiera tenemos claro, lo que tenemos es desierto, porque el claro necesita el efecto borde. Sin efecto borde no hay claro. Entonces, la propuesta que nosotros traemos es aplicar todas estas técnicas para la reconstrucción de ecosistemas, bueno, haciendo digamos que alimentándonos un poco de la ingeniería agronómica. A veces toca hacer, o de la agricultura intensiva, tenemos que hacer trabajos de intervención sobre el terreno, hacer curvas de nivel, crear zanjas, acequias, etc. ¿no? Con el uso de la agronomía, la edafología, la botánica, tenemos que diseñar los bosques. Aquí está un diseño de bosque, siguiendo todos los principios aquí establecidos. Estos son trabajos que hicimos en el latillo. Y bueno, con eso yo creo que con eso ya termino un poco rápidamente. Aquí están los ejemplos de biodiversidad, dentro de ese carabotal que yo tengo aquí tengo los arbolitos creciendo, el carabotal está protegiendo los arbolitos. Entonces, de manera que para la reconstrucción de ecosistemas, en un escenario, en un contexto de cambio climático, donde dependemos de la cobertura vegetal para sobrevivir y que tenemos que reconstruirla, nosotros estamos haciendo exactamente, aplicando estas técnicas, pero con la diferencia que como nuestro sistema es pobre, nosotros no partimos de un sistema abundante, como parte de los indígenas en la selva. Nosotros partimos de un sistema muy pobre, de un sistema muy abundante que además puede donar recursos. Yo me puedo llevar la yuca, el cambur, lo puedo vender, se lo puedo dar a mucha gente. Estos sistemas no son capaces de exportar nada. Estos capaces, todo lo que produzcan para el sistema. Nosotros nos valemos de las plantas domésticas porque las plantas domésticas tienen, tantos años de interacción con el hombre, han mostrado su eficacia para mejorar suelo y además son incapaces de asilvestrarse. Una de las definiciones de la domesticación es que tú anulas los mecanismos de dispersión de la planta. Cuando tú anulas cómo la planta se dispersa, ya la tienes domesticada. En eso consiste la domesticación. Hacer que el árbol se pueda dispersar por sí mismo, que la carota no se pueda dispersar por sí misma, ni que la yuca se pueda dispersar por sí misma, sino que depende del bicho. Entonces, en ese escenario me parecen herramientas muy valiosas, herramientas que me ha costado un poco que los ecólogos entiendan, sobre los ecólogos talibanes, entienden, no, pero es que eso no es autóctono, eso no es nativo. Porque no es nativo, hombre. Eso fue lo que construyeron. Eso le preguntar, ¿qué tipo de problemas han tenido, por ejemplo, con la introducción de especies que en teoría... No, ninguna, porque ellas su capacidad son especies muy bobas. Ellas, si tú no las estás cuidando, ellas se mueren, desaparecen rápidamente del sistema.
Si tú las dejas solas, desaparecen, ellas se van. Puede que quede de un cambur por ahí sufriendo, con mucho trabajo, hasta que el árbol le cubre, le dé sombra, pero en general ellas dependen de ti. Entonces son herramientas muy buenas para dejar a las especies que llevan